Voy a ser honesto, como siempre lo he hecho, intenté vender una nota a Ana Bárbara. Conflicto y los problemas entre Ana Bárbara y su hijastro José Emilio Fernández Levy no tienen fin. Cada unos meses como que sale sí, qué triste esto, algo que esto no sea todavía terminado de solucionar. Bueno, hablamos con el joven sobre todos los problemas que tienen y nos dijo si es verdad o no que intentó ganar dinero por medio de una grabación de La Reina Grupera. A ver. Vamos a ver. José Emilio, el hijastro de Ana Bárbara, aún no se reconcilia con su madrastra y hasta se dice que grabó un video para podérselo vender a la prensa y ganar algo de dinero. Yo no tengo ninguna grabación. Voy a ser honesto, como siempre lo he hecho, intenté vender una nota a Ana Bárbara, cosa que no era nada malo. Y la razón por que la intenté vender era para comer, porque yo tenía 17 años y mi papá me había abandonado, no tenía nadie, pues tenía la desesperación de comer y por eso lo hice. Pero no era nada malo y no hay ningún video que yo tenga. Hay gente que sí tiene videos y que sí tiene pruebas, pero yo no. Yo jamás me metería a su casa a grabarla. Por lo que asegura el joven, no hay video alguno que muestre malas relaciones entre la reina grupera y su actual pareja. No, yo no tengo videos. Yo tengo, pues, lo que yo viví, ¿no? Aquí en mi mente, en mis recuerdos, lo que yo viví cuando iba a su casa. No obstante, José Emilio trató de vender una nota a una conocida revista, pero el negocio se malogró. Pues mira, la nota jamás salió. La persona con la que estaba haciendo esa nota la advirtió a Ana Bárbara y entonces Ana Bárbara se enteró y impidió que la nota saliera. Aunque el joven dice que quisiera hacer las paces con Ana Bárbara, sigue manteniendo su versión de que el marido de la cantante es casi un monstruo, aunque muchos no lo creen. Yo me puse a llorar bastante, más porque decía que lo que yo decía era una bola de estupideces, ¿no? Y yo siento que no era así, porque si yo estuviese diciendo bolas de estupideces, su mamá también, su hermano y mucha más gente que también salió a hablar. Es triste ver este tipo de situaciones entre familia y más ver, aunque sea el hijastro, sabemos que Ana Bárbara fue el que la crió. Yo vengo de una familia separada, mi padrastro me crió, para mí es mi papá. Para la gente que no lo entendió, este es el hijo del Pirru con Mariana Levy. Ajá. Ella fallece y obviamente inmediatamente, porque esto nos dejó en shock a todos, Ana Bárbara y el Pirru comienzan una relación. Y Ana Bárbara lo cría él, o sea, pasó años a su lado. Yo no sé cómo será la relación ahora mismo, porque Ana Bárbara es un ser también que perdona mucho, de luz, que quiere a esos niños de verdad, de corazón. Sin embargo, él pasó su momento y a lo mejor él intentó, claro, estoy pasando hambre y quiero vender una nota. Imagínate, ¿sabes de dónde he escuchado estas cosas? Porque ahora también esta generación de jóvenes que están en las redes sociales y que ven tanta cosa pasando, de momento tú necesitas dinero y tú dices, a lo mejor esto no hace daño. Es complicado porque es algo muy personal. Es complicado, a lo mejor no era nada. No sé, dice que no era nada. Pero... Exacto, como que no era nada, pero que al final la nota nunca salió. Tania Charry, te necesito aquí. Porque tú viviste esos años, el que nosotros hablábamos todos los días del Pirru, todos los días de Ana Bárbara, de cómo, o sea, fallece Mariana Levy y ellos siguieron adelante y ellos lo pasaron fuerte en su momento. Lo pasaron fuerte, pero además Ana Bárbara fue una pieza muy importante en la educación de estos niños, sí. ¿Me entiendes? O sea, cuando muere Mariana Levy, Ana Bárbara se casa con el Pirru, gran escándalo, pero después cuando las aguas bajan, se dan cuenta todo el mundo que Ana Bárbara... ¿Qué edad tenía él cuando debería tener 4 años, sí, algo así, 5 años. Era un bebé. Era un bebé. Sí, yo pensando que a lo mejor tenía como algún rencor por haber empezado una relación tan temprana, pero a esa edad uno no tiene sentido. Porque no tiene a su madre, al final ellos terminaron divorciándose, separándose y tampoco Ana Bárbara terminó siendo, tú sabes, la persona que estaba al lado por, obvias razones. Pero por mucho tiempo, las ironías de la vida, por mucho tiempo este niño, a pesar de que se divorció Ana Bárbara del Pirru, seguía yendo donde Ana Bárbara y seguían llamándola mamá, seguía teniendo la figura materna con Ana Bárbara. O sea que es muy triste todo esto que está pasando después que que las aguas estaban como ya más calmadas, se revuelan. También a Ana Bárbara le ha tocado mucho así de diferentes miembros de la familia y públicamente, porque todos los tenemos, o sea, pero no se vuelve cada tan familia público. Tiene sus cosas. Exacto. Pero cuando uno empieza a lavar los trapos sucios, señores, pública y tratar de vender una historia para hacer, ya.